Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esas calles. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Amigos de Venezuela Adentro, bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar con Daniel Pavón. Daniel es uno de los voceros del Observatorio Electoral Venezolano, una organización que, le ha hecho seguimiento al no fácil sistema y esquema electoral venezolano. Bueno, el tema es complicado, acabamos de pasar unas elecciones regionales y quedaron secuelas, ¿no? Y dentro de estas secuelas, quizá el capítulo más difícil de entender es el capítulo de Barinas. El capítulo de Barinas en el cual, la semana pasada cuando conversamos al respecto, habíamos dado todo en un recuento, un conteo de votos la semana pasada, luego el fin de semana vinieron esos votos a Caracas, llegaron el lunes y el mismo lunes hubo una decisión del Tribunal Supremo de Justicia declarando que el señor Superlano había sido o estaba inhabilitado, cosa que no se entiende mucho porque hasta donde se sabe, y hay unas declaraciones del propio Jorge Rodríguez hace algunos meses, se levantaba la inhabilitación a Superlano. Total que esto está bastante complicado. Después el martes renunció el gobernador de Barinas y aspirante a la reelección, el señor Chávez, y el estatus ahorita a la espera de que tanto oposición como oficialismo nuevamente determinen quiénes son sus candidatos a la espera de una nueva elección que sería en enero. ¿Cómo entendemos esto? Es lo que vamos a conversar hoy con Daniel Pavón y por supuesto agradeciendo las preguntas que ustedes van a formular a través del chat, nuestros maravillosos contertulios que participan en Venezuela Adentro. Daniel, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo entendemos esto? No, por favor, explícanos. Marisabel, muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarte. Fíjate, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad y la potestad constitucional de totalizar los votos, adjudicar a un ganador y proclamar a ese ganador. Lo que vivimos en días recientes ha sido la injerencia o la intromisión del poder público que ejerce la Contraloría Contencioso Administrativa, que jerárquicamente está por encima del CNE, que es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ordenándole un cambio de seña y dando un giro, no solamente al caso de Barinas, sino dando un giro a todo el proceso electoral convocado en mayo pasado. La manzana de la discordia ha sido unas actas, en principio 4, luego 3 actas, una automatizada y 2 manuales que no se contabilizaron o no se incluyeron en la totalización. En principio esta es una responsabilidad de la Junta Regional Electoral, pero como hasta el viernes después de las elecciones la Junta Regional no estuvo en capacidad de completar la totalización, vista la poca diferencia de votos entre ambos principales candidatos, la Junta Nacional Electoral, el principal órgano subordinado del CNE, tomó la decisión de hacer lo propio. Y lo estaban haciendo porque el domingo, según reporta el CNE, sábado en la noche de domingo llegaron esas actas a Caracas, el lunes en la mañana esa comisión totalizadora ad hoc estaba totalizando cuando sorprende esta decisión del judicial, pues que evidentemente cambia el curso y como decimos en el Observatorio Electoral, ensombrece la ruta electoral. La ensombrece porque, como decía en declaraciones recientes también el vicepresidente del CNE, el rector Márquez, podría esto significar un menoscabo en las funciones del poder electoral y en la independencia del poder electoral, el principio de independencia y de separación de los poderes sobre el cual estamos orbitando en Venezuela desde hace varios años. Claro, lo que llama la atención, llama muchas cosas la atención, Daniel, pero aquí, como tú dices, hay una situación en la cual un poder pareciera estar por encima de otro, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando se quiere limpiar un tanto la imagen del CNE de cara a la reinstitucionalización del país, oye, ¿cómo queda todo esto? Porque pareciera que hay un suprapoder que es el poder del Tribunal Supremo de Justicia, un infrasuprapoder que es quien le pudiera decir al Tribunal Supremo de Justicia, mira, toma alguna decisión sobre tal o cual asunto. Sí, en la Constitución encontramos dos realidades, ¿no? La primera, ciertamente, la Sala Constitucional con gestión
por otra clara decisión del Consejo Nacional Electoral anular total o parcialmente procesos electorales y convocar a nuevos procesos electorales. Sobre todo también decidir la fecha de estos procesos electorales. Entonces se extralimita el Tribunal Supremo al ordenar el cese de la suspensión de la totalización que estaba en curso y al además decir que se tiene que repetir la elección y cuándo se tiene que repetir la elección. Si bien hay antecedentes, Marisabel, y se puede constituir esto en patrón, ya recordamos en junio del 2020 cómo fue el TSJ quien designó finalmente a estos rectores del año pasado del CNE, aunque en la Asamblea Nacional el año pasado iba en su curso el comité de postulaciones, estaba constituido de manera plural, ahí había representación de todos los actores políticos y eso fue torpedeado y bueno, en anteriores ocasiones también el judicial lo ha hecho. Lo que no había ocurrido era que el judicial incluso dijera la fecha de la elección, porque en elecciones sobrevenidas que podemos recordar, como la repetición de la elección en el Zulia en diciembre del 2017 o aquella elección sobrevenida del 2014 luego de la detención de los alcaldes de San Cristóbal y San Diego, el CNE conservó su potestad de elegir la fecha de la elección. Entonces, ha sido muy cuestionado esta también decisión de la sala electoral de ponerle la fecha y luego poner en contexto esa fecha en función también de tiempos técnicos y de tiempos políticos, que es como siempre analizamos los cronogramas electorales en el OEB. Desde el punto de vista de tiempos técnicos, hay que disponer una serie de actividades para que la elección técnicamente se lleve a cabo y sea viable, pero desde el punto de vista de los tiempos políticos entramos en el receso navideño, en el receso de la administración pública y en un lapso de desconexión. Si revisas un hito del nuevo cronograma que es la campaña electoral, la campaña será del 22 de diciembre al 6 de enero, que es justo, digamos, el lapso de mayor receso navideño, de desconexión, de fiestas de la gente, ¿no? Entonces, oye, una campaña que como dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es el lapso para discusión precisamente de ideas y para promoción del voto, cruzada en Venezuela, inéditamente, con una Navidad y fin de año, pues ciertamente no es el mejor momento, ¿no? Entonces también surgen las dudas, ¿no? ¿A quién beneficia esto y por qué se hace esto de esta manera? Cuando incluso la segunda sentencia de ese lunes del TSJ reconoce que el candidato de la oposición tenía la ventaja y prácticamente era el ganador, como de hecho así también lo han dicho algunos rectores en declaraciones. Llama la atención cómo fue el propio Argenis Chávez el que dijo, prácticamente dio a entender que Superlano llevaba la ventaja. Sí, el TSJ utiliza la palabra proyección, pero dice que Superlano llevaba la ventaja en la segunda sentencia de la sala electoral. Luego, en declaraciones del rector Roberto Picón, dice que el acta que nunca llegó a Caracas, pero que sí llegó el cuaderno contaba 84 electores, y si se sumaran esos 84 electores al candidato del oficialismo, igualmente no revertía la tendencia, con lo cual es una segunda ratificación de que efectivamente el candidato de la oposición había ganado. Pero en tercer lugar, en estas declaraciones del 30 de noviembre, Argenis Chávez también reconoce que incluso obtuvo menos votación el 21 de noviembre que en las primarias. Dice Argenis Chávez, si revisamos los números del chavismo, notamos que hubo menos participación a favor nuestro que en el proceso interno del partido. Entonces, bueno, evidentemente esto llama a cuestionar un cuestionamiento de liderazgo. Si sacas más votos en las primarias y menos votos en la elección, evidentemente hay una revisión allí, ¿no? Sí. Y esto también pone en juego toda esta estela de la familia Chávez en el poder, que se ha mantenido, como hacemos el recuento en el más reciente boletín del Observatorio Electoral, desde 1998, primero con los 3 mandatos de Hugo de los Reyes Chávez, luego con los 2 mandatos de Adán Chávez, y en el último cuatrienio con el de Argenis Chávez, hasta hace pocos días candidato a la reelección. Estamos en este momento que grabamos el podcast a la expectativa de qué decide, ¿no? La coalición oficialista Gran Polo Patriótico, si decide un rostro distinto o si decide intentar mantener por más de 23 años la presencia de la familia Chávez en Barinas, a pesar de que de los resultados se puede leer que parte de la población quiere una oferta distinta. Sí. Ahora, vayamos al tema de fondo de todo esto, que es el valor del voto. ¿Cómo queda el voto luego de una decisión como esta? Porque bueno, aquí el voto lo bombardea gente
que no cree en el tema electoral o que está decepcionada de una parte, pero de otra parte pareciera que el sector del oficialismo también lo bombardea porque, bueno, es la forma que puede la oposición llegar al poder en caso de unificarse y todas las cosas pues que deberían darse en ese sentido. Pero, ¿cómo queda el voto que muchos están intentando recuperar? Sí, Marisabel, podemos verlo tal vez ese camino de reconstrucción del voto en perspectiva histórica, ¿no? En la elección del 2015, cuando la tarjeta de la Mesa de la Unidad sacó esa votación histórica y la oposición conquistó esa mayoría calificada en la Asamblea Nacional, tuvimos una elección competitiva, una elección con garantías, a pesar de que hubo allí también registrados inconvenientes. Después de allí, lo que tuvimos en los siguientes procesos electorales fue un decaimiento en cuanto a las garantías y a las condiciones electorales. Citamos los casos de las elecciones regionales del 2017, el caso de la elección de la Asamblea Constituyente, en la cual no se respetó el voto universal, sino que el voto valía más o menos en función de indicadores territoriales o sectoriales, como recordamos. La elección presidencial del 2018, tan cuestionada en su diseño, en el ventajismo, por la comunidad internacional y por observación nacional también, la de concejales del 2018 y la parlamentaria 2020, también por el origen de conformación del CNE en el Tribunal Supremo de Justicia, aunque el poder público al que le corresponde designar a los rectores es la Asamblea Nacional. Entonces, después de este contexto en el que ves una serie de condiciones y garantías que van en declive, que van decayendo, tienes a partir de mayo de 2021 un subidón, un repunte, una nueva esperanza, una nueva hoja, un cambio de ruta, una cuenta cero aquí, porque hay una nueva autoridad electoral que es fruto del consenso, de acuerdos, en el que hay contrapesos. Si bien la votación numéricamente sigue beneficiando al oficialismo, tanto en el directorio como en los 3 órganos subordinados, hay contrapesos y hay una pluralidad que no tenías antes. Entonces, si no la tenías antes, esto representa de suyo una ganancia. Luego tienes unas auditorías que no habías realizado antes, una auditoría integral, 14 auditorías, tienes participación de los académicos. Entonces, venías ganando, tienes a la Unión Europea, que tenía 15 años que no observaba y ha venido. Vienes ganando esto, votó más gente que en el 2020, votaron casi 3 millones de personas más que en el 2020, que no es poca cosa, y viene esto como un punto de inflexión. Entonces, esto lo que le puede decir a la gente es 2 cosas. Una visión pesimista, que es lo que muchos han expresado en redes sociales. Siempre pasa lo mismo, todo al final orbita en torno al Poder Judicial, que toma sus decisiones, o otra manera de mirarlo, que es este es un primer paso de una lucha que es incremental. La lucha de recuperación del voto no tenía en el 21 de noviembre un punto de llegada, sino tenía en el 21 de noviembre un punto de partida y de mirar hacia el futuro y de entender que el horizonte de la reconstrucción del voto se lucha con la participación y se lucha también votando. Entonces, son 2 maneras de mirarlo. ¿Cómo lo va a interpretar el grueso del electorado? Bueno, una primera prueba de fuego va a ser cómo va a ser la participación en Barinas y luego cómo va a ser para futuros procesos electorales. Pero ciertamente un grupo de organizaciones agrupadas en el Foro Cívico ha insistido mucho en esto de mirarlo como una primera parte de un camino que se abre y que es una lucha cotidiana, que no se nos va a dar de 0 a 100% de una vez todas las garantías, sino que es un proceso pues progresivo de restauración del voto como instrumento de lucha y de cambio democrático. Importante lo que estás diciendo, porque muchos dijeron, bueno, si no se hubiera votado, no hubiera ganado Superlano y no hubiera quedado desnudado pues el esquema de poco contrapeso en las instituciones de nuestro país, sobre todo ante la comunidad internacional. Entonces, es importante que esto haya pasado en el sentido de que, bueno, queda una vez más puesto ante la opinión pública, sobre todo la internacional, cuál es la situación política de nuestro país. Así que rescato eso que estás diciendo. Mira, me voy, Daniela, a las preguntas. Ya nos están llegando preguntas. El amigo César del municipio de Barinas nos dice lo siguiente. ¿Cree que la fecha asignada por el TCJ permite que las elecciones de gobernador de Barinas den los tiempos de logística electoral para realizar un proceso para el 9 de enero? Sí, el observatorio siempre al analizar los tiempos, sopesamos los tiempos técnicos y los tiempos políticos. Desde el punto de vista técnico queda altamente apretado, altamente ajustado, pero hoy declaraba el rector Picón como autoridad electoral que era viable desde el punto de vista técnico, que no era imposible, pero cuesta arriba complicado es ese cronograma electoral que está próximo a ser publicado,
debe contener unos lapsos, imagino, bastante estrechos, ¿no? Y desde el punto de vista político, como decíamos hace un momento, la coincidencia con el receso navideño evidentemente hace que no sea el mejor momento del año para repetir una elección. ¿Se sabe si los observadores de la Unión Europea estarán en Barinas nuevamente para esa elección? En principio, por definición general, por tratarse de una repetición de una elección del proceso 2021, esta historia no ha cerrado. En consecuencia, fíjate, si se mantienen vigentes las mismas auditorías, si se mantiene vigente el mismo registro electoral, si se mantiene vigente el mismo tablamesa, que no es más que la suma de los centros electorales y de las mesas. Si el diseño de fondo se mantiene, es de esperar, es de suponer que también se mantenga la misma observación electoral, tanto internacional como nacional, que estuvo no solo el 21 de noviembre, sino también en la etapa preelectoral. Esto no ha sido dicho de manera explícita todavía por la autoridad electoral, pero se infiere que sí, que esté básicamente los mismos actores observando, porque después de la proclamación del nuevo gobernador de Barinas en enero de 2022 es que cerrará el proceso. Este es un proceso que creíamos que cerraba ahora, pero que con este cambio de seña no ha cerrado. ¿Qué apreciación tuvo el observatorio venezolano, el observatorio electoral venezolano de estas elecciones, más allá del tema Barinas, en relación a otros comicios? El informe que ustedes han levantado hasta ahora, ¿qué elementos destacan? Sí, correcto. Tuvimos, Marisabel, 780 voluntarios observadores en los 23 estados y en el Distrito Capital. De esos, 700 fueron acreditados por el CNE. El OEB tenía desde el 2015 que no era acreditado por el CNE, aunque de manera consuetudinaria lo pide. Siempre solicita la acreditación. En esta oportunidad se concedió la acreditación para ser observadores y esto permite también hacer una observación, bueno, al interior de los centros sobre todo. Entre lo que observamos destaca, en primer lugar, la persistencia de los puntos partidistas. Se ha dicho mucho, se dice mucho en la campaña que no va a haber puntos partidistas, pero los observamos en 6 de cada 10 centros, a las afueras de 6 de cada 10 centros de votación del país. Esta es una proporción más o menos similar a la que vimos en 2020 e incluso inferior a la que vimos en 2018, que era de 80%, en 8 de cada 10. Un segundo elemento que destacamos es el acarreo, el traslado de electores con recursos y bienes del patrimonio público. Y en esta oportunidad, que era una elección, digamos, competitiva por estar distintas fuerzas midiéndose, no solamente la vimos con alcaldías y gobernaciones del oficialismo, sino en menor medida también la vimos con algunas alcaldías y gobernaciones de la oposición. Y aquí la legislación es tajante, no importa la militancia política, está prohibido el uso de recursos públicos con fines partidistas o electorales. Un tercer aspecto, en 1 de cada 10 vimos alguna coacción o alguna indicación de voto o de sugerencias o electores que fueron combinados a votar por una opción en específico. Es 1 de cada 10, pero debería ser 0. Y precisamente por eso ponemos allí la alerta para que el voto siga siendo libre y secreto. Y en cuarto lugar, el tema de la bioseguridad. Listamos una serie de situaciones de protocolos de bioseguridad y mira, comparándolo, porque son las mismas preguntas del 2020 y estableciendo la comparación, estuvo mejor. La evaluación general de la bioseguridad estuvo mejor ahora en 2021 que en 2020. Oscilan en torno al 70% el cumplimiento de las medidas. El uso de gel antibacterial, por ejemplo, aumentó, aunque más o menos 30% de personal electoral o funcionarios del Plan República portaban por lo menos algún integrante hacia uso incorrecto del tapaboca. Vimos más espacios que demarcaban la sana distancia que debe haber. Y bueno, aquí hay algunos avances, aunque siempre aspiramos a que el cumplimiento de esto sea pleno, porque bueno, la salud pública, como decimos en el OEB, es responsabilidad de todos. Daniel, pero preocupa el tema de los puntos partidistas. ¿Básicamente eran del oficialismo o la oposición también tenía? En 60% eran del oficialismo. En 27% eran de la Mesa de la Unidad Democrática y en 14% eran de otros partidos políticos. Sobre todo preocupa porque era desde que empezó el proceso, desde finales de junio, Marisabel, el CNE dictaminó y acordó con los actores, con los partidos políticos, que no iban a desplegar puntos partidistas, que no iban a desplegar toldos o carpas para que los electores chequearan, sobre todo en el caso del oficialismo, el carnet de la patria, ¿no? ¿Qué hemos visto desde la elección 2020? Hemos visto lo que en el observatorio hemos llamado la metamorfosis de los puntos rojos. ¿Qué quiere decir esto?
que en elecciones anteriores veíamos el toldo, veíamos la carpa visible a metros, en el cual se pasaba lista, se pasaba asistencia y se chequeaba el carnet de la patria, y en estos dos últimos hemos visto que funcionan sin mayor estructura. Una persona en un pupitre, una persona sentada en una acera, o van a una casa comunal cercana, y de manera más discreta, menos evidente, igualmente se sigue haciendo este trabajo. De acuerdo a la legislación, no deberían existir ni de unos, ni de otros, ni de una alianza, ni de una tendencia, porque el voto debe ser totalmente libre, debe estar ajeno de cualquier tipo de coacción, y todos los actores deberían también competir en igualdad de condiciones, sin ventajismo entre unos y otros. Entonces, precisamente esto pues incide contra estos principios, pero ha sido recurrente, ha sido patrón. Fíjate, en 2018 lo vimos en 80%, los puntos rojos, en 2020 en 60%, y en 2021 se repite la proporción de 60%. Yo no sé si es medible, Daniel, si se ha hecho, si ustedes lo han hecho, si alguien lo está haciendo, de realmente si esto incide y cómo está incidiendo en la coacción del voto. Sí, nosotros solemos hacer un cuestionario o un formulario postelectoral en el cual preguntamos a nuestros observadores las incidencias sobrevenidas de la elección. En el cuestionario postelectoral del 2020, específicamente después de la elección parlamentaria del 2020, preguntábamos esto, Marisabel, intentando también cuantificarlo. Y en cierto porcentaje, era alrededor del 25-30%, los electores, lo que nos reportaban los observadores es que hubo electores que se sintieron de alguna manera intimidados en la libertad o en el secreto del voto, a cambio de estas ofertas que se hacen del programa de alimentación, el CLAP, o de puestos de trabajo u otro tipo como de prebendas u obsequios, ¿no? En alguna medida esto afecta. Evidentemente hay otros quienes responden que, bueno, no emiten, digamos, comentarios o tienen miedo, ¿no? Para revelar esto. Pero claro, el asunto es que por diseño de condiciones y garantías, esto no debería existir. Así sea bajo, alto o mediano, no debería existir esta estrategia de ventajismo que de alguna manera impide que el voto sea libre y que las condiciones no sean justas y equitativas y que no sea una elección equitativa para todos los actores. Mira, desde Barinas te pregunto también, desde la parroquia Corazón de Jesús, te pregunta Jesús lo siguiente. En cuanto a la rendición de cuentas de las dependencias de la gobernación, ¿qué tan confiable puede ser el proceso de auditorías por parte de la Contraloría General? ¿Se pueden prever sanciones en caso de que se demuestren irregularidades en bienes y los recursos manejados? Todo esto pues viene a colación de lo que decías, de cómo se están utilizando los recursos públicos para beneficiar a una u otra tendencia. Sí, no forma parte, debo aclarar, del objeto de investigación del Observatorio Electoral, que hace observación electoral nacional, pero lo que hemos visto en casos anteriores es que cuando existe un cambio de administración, es decir, que una alcaldía o gobernación pasa del oficialismo a la oposición o viceversa, suelen los mandatarios nuevos revelar presuntas inconsistencias o situaciones que encontraron en la administración que reciben. Pero cuando la sucesión aquí se da entre el mismo partido, pues es muy difícil que esto trascienda a la opinión pública, ¿no? En cualquier caso, lo que indica la legislación es que estas auditorías deben hacerse y el control de bienes y de recursos evidentemente debe hacerse y abogamos porque la Contraloría lo haga de manera pulcra y también que se haga público, ¿no? Y también que esto forme parte de los estándares de información pública y de transparencia y no pase a ser parte, bueno, de la opacidad que muchas veces caracteriza el funcionamiento de la administración pública. Pero cuando hablabas, por ejemplo, de recursos públicos para campaña electoral o para acarreo de personas en la votación, ¿esto pudiera traer algún tipo de consecuencias? O sea, ¿quién sanciona allí? ¿Sanciona la Contraloría o sanciona el Consejo Nacional Electoral? Sí, en principio el Consejo Nacional Electoral, al determinarlo, tiene que hacer el primer llamado de alerta, tiene que dar el primer campanazo, ¿sí? Y luego, en atención al caso específico al que se refiera, esto es conducente a enviarlo a Contraloría, a enviarlo a Ministerio Público, a donde corresponda. La gente dirá, bueno, esto no sucede porque esto de ver un autobús público que traslada a un grupo de electores para que vayan a votar, no hay sanciones. Bueno, no es común, pero en esta elección, Marisabel, sí tuvimos un elemento diferenciador en relación con otras, ¿no? Fíjate que el CNE nos dijo que durante la campaña hubo algunos candidatos que, por ejemplo, mezclaron campaña con gestión de gobierno.
candidatos a la gobernación que eran gobernadores en ejercicio, que mezclaron ambos. Y se les abrió un procedimiento administrativo. Ahora, ¿qué pasó? Esto no ha tenido todavía resultado. Las sanciones suelen ser a veces sanciones administrativas de menor cuantía. No fue efectivo como la resulta en este caso y terminó siendo más una sanción, digamos, moral frente a la opinión pública, o simbólica, ¿no? De allí que en su informe preliminar presentado el 23 de noviembre, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, entre las primeras recomendaciones que asomó, está la de aumentar la capacidad fiscalizadora y sancionatoria del Consejo Nacional Electoral como ente rector del poder electoral. Y ese es un desafío del poder electoral, ser un ente que de manera autónoma eleve su capacidad fiscalizadora y sancionatoria para que de verdad los actores digan, oye, hacer esto, incumplir la legislación de esta manera va a traer algún tipo de consecuencia y en efecto no lo hagan. Y esperamos que eso esté dentro de las mejoras que han recomendado la observación internacional que el Consejo a partir del 2022 puede implementar y puede hacer. Una última pregunta desde Alto Barinas, bueno, más que una pregunta, un comentario interesante por demás. Desde hace años el uso de los recursos de instituciones del Estado ha venido realizándose y nunca se han visto sanciones, porque solo depende de que exista un cambio de administración en estas instituciones. Bueno, interesante porque pareciera que cuando se solapa una administración de la misma tendencia que otra, bueno, se solapa o se guardan los pecadillos que hubiese allí. Sí, es por lo menos lo que se ha podido notar en la opinión pública, pero parte precisamente de los desafíos de la transparencia de la administración está en que se presenten cuentas claras. Y esto también de alguna manera afecta al gobernador o al alcalde que ingresa, ¿no? Que está comenzando, porque también, digamos, no debería avalar o seguir siendo parte o arrastrando vicios del pasado, sino precisamente limpiar lo que haya que limpiar dentro de la administración. Ya para finalizar, ¿cuáles son los desafíos de esta próxima elección en Barinas? ¿En qué deberíamos fijarnos? ¿A qué deberíamos ponerle la lupa? Yo creo que como el tiempo es tan corto y los dos principales coaliciones o grupos políticos en pugna, pues evidentemente quieren ganar. Yo creo que a pesar de la temporada navideña, los ciudadanos, los electores, debemos hacer Contraloría Ciudadana y así no estemos en Barinas a través de los medios de comunicación. Debemos poner la lupa sobre todo en que sea una campaña equilibrada, sea una campaña justa, sea una campaña una corta etapa preelectoral sin coacción y que el día de la votación se respeten también la decisión de los electores, no haya coacción y también la manera como van a hacer llegar el mensaje, ¿no? El hecho de que sea un ámbito geográfico, electoral, territorial, pues pequeño comparado con la mega elección de la que acabamos de salir, hace que tal vez, bueno, se puedan concentrar mucho más en Barinas, que además reviste unas características políticas y simbólicas especiales para el país en los últimos años. Entonces, el respeto al cumplimiento de las normas es clave y que efectivamente la campaña no tenga abusos, ¿no? Desde el punto de vista técnico, si te das cuenta, al final, el 21 se contaron bien los votos y lo que pasó en Barinas no fue un problema de inconsistencia numérica. Mira, si aquí no hubiese habido sentencias del TCJ, el lunes tenemos resultados, tenemos totalización, adjudicación, proclamación y ya. Y en los demás estados no hubo inconsistencias en cuanto a lo que decía el acta y lo que decían las papeletas después, cuando hacen la auditoría de verificación ciudadana al final del proceso. Aquí el ojo pudiera estar, digamos, afinado más sobre la actuación de los actores políticos, de respeto a la norma y de procurar que la elección transcurra en términos de equidad, ¿no? Y en eso observadores somos todos. Allí observadores no solamente somos las organizaciones nacionales e internacionales que podemos estar acreditadas, sino todos de alguna manera podemos ejercer Contraloría Ciudadana y lo vimos el 21 de noviembre. Lo vimos, por ejemplo, en el Zulia. En Encontrados hubo 4 centros de votación que no pudieron abrir por un tema de presunción de credenciales falsas y un problema de seguridad y orden público. Y los ciudadanos, en la medida de sus posibilidades, lo contaban, lo tuiteaban, expresaban, ¿no? Entonces, los ciudadanos tienen con las nuevas tecnologías las herramientas también para ayudarnos a todos, a que entre todos estemos atentos por el bienestar del país y por la reconstrucción de la ruta electoral a esta elección sobrevenida de Barinas. Sin duda alguna. Bueno, y estaremos pendientes, Daniel. Así que seguramente de aquí a enero
podremos volver a conversar sobre cómo se están dando estas condiciones para esta elección, como tú has definido muy bien, sobrevenida. Demasiados elementos sobrevenidos en los temas electorales. Creo que la palabra se puso de moda, lamentablemente se puso de moda y sigue estando de moda porque hay eventos que salen después de las elecciones o en el contexto de las elecciones que no estaban previstos. Así que bueno, muy pendientes con esto. Daniel, un gran abrazo. Gracias a ti, María Isabel, un gusto compartir contigo. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.